Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. La palabra de Dios dice. Hoy en este día vamos a continuar con el libro de Daniel, una luz para nuestros días. Estamos ahora en el capítulo 8. Si te gustaría ver el resto de los capítulos de este libro profético, y como hemos dicho, es una luz para nuestros días, yo te invito a que dentro de nuestro canal te metas en la lista de reproducción y ahí tú vas a ver cada capítulo desglosado porque hemos ido descifrándolo versículo por versículo. Pero antes de empezar este estudio, te invito a que hagamos una pequeña oración. Eterno Dios, gracias por este tiempo, gracias por las personas que nos ven. Te rogamos, Señor, tu Espíritu Santo para ellas y también para nosotros. Y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 8 va a utilizar algo que utiliza por lo general la Biblia, que es el énfasis. Cuando nosotros hoy en este tiempo, cuando queremos darle énfasis o queremos resaltar, utilizamos líneas, colores, pinturas, mayúsculas o signos para decir que quiero que esa idea resalte. Por ejemplo, lo que pone aquí, que sepas que te quiero mucho. Entonces yo esta frase le he puesto en mayúsculas, le he colocado una línea y le he apuntado puntos y signos para que con el que la persona que lo lee entienda que le quiero transmitir el te quiero mucho, vale, es decir, le quiero dar un énfasis. El lenguaje de la Biblia también utiliza esta misma historia, solo que tenemos que entenderlo. A ver, no lo usa con resaltador, ni con pinturas, ni con puntos suspensivos o cualquier historia, sino que lo hace a través de repetición. Por ejemplo, en Isaías 6.3 dice Santo, Santo, Santo. O en Génesis 1.27 dice creo, creo, creo. O Juan 1.51 dice de cierto os digo. Es decir, le está dando un énfasis. El lenguaje de la Biblia es la repetición. Entonces en el capítulo 8 vamos a ver cosas que en otro capítulo ya se dieron. Entonces cuando hace el capítulo 8 es darle un énfasis, pero luego nos va a invitar a ver algunos detalles que tienen que ver con el tema del santuario. Para que tú lo puedas entender mejor, también yo te invito a que vayas a nuestra lista de reproducción y busques el apartado del santuario. Ahora, otro detalle también que va asociado a este capítulo es con el detalle del Yom Kippur o el día de la expiación. O sea, este capítulo va asociado a esta fiesta que aparece en Levíticos 16:5-22, que dice así: y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Esta fiesta es una representación del juicio final que hará el Eterno, el día de la expiación, ¿vale? Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará reconciliar por sí y por su causa. Pues tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Por eso te digo que eso tiene que ver este capítulo que vamos a estudiar. Este capítulo 8 tiene que ver con el santuario, por eso es importante ir asociando, porque la Biblia utiliza el sistema de asociación. Y dice en el versículo 8, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte es para Jehová y otra suerte es para Azazel. Azazel es un símbolo de Satanás. Entonces, uno de los machos cabríos es para Dios y otro es para Satanás. Cuando tú vas leyendo el resto de la historia, cuenta que el macho cabrío, el que se escogía para Jehová, entraba al santuario, pero el otro se lo llevaba al desierto, a que muera en el desierto. Entonces, eso es un paralelismo que tiene también con el libro de Apocalipsis, los 1000 años. Los 1000 años es donde Satanás es encerrado en este planeta, sin nadie a quien engañar, durante 1000 años para que luego reciba la retribución del juicio eterno. Vale, entonces este capítulo es muy importante y claro, lo puedes entender cuando tú lo vas asociando al tema de esta fiesta y al tema del santuario. Vale, ya que te he dado el tema primero, el primer punto, te he explicado el tema del énfasis, que es lo que hace Daniel en este capítulo, y 2, el tema del santuario, pues entremos dentro del capítulo. Daniel 8:1. En el año tercero, dice, del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel,
después de aquella que me había aparecido antes. Belsasar, si vamos a otro capítulo, por ejemplo al capítulo 5, nos damos cuenta que Belsasar cayó, porque después vino, en este caso, Medo-Persia. Belsasar era el rey de Babilonia, y después cayó y vino Medo-Persia. Vale, Belsasar, en este caso, ya había sustituido a Nabucodonosor, y Daniel todavía permanecía ahí. Y él habla de aquella visión que me había aparecido antes. ¿Y esa cuál es? Pues el capítulo 7. El capítulo 7 es aquella visión que él ya había visto antes. Entonces, dice así. Vamos a ver que hay un periodo de 3 años. Daniel 7.1. Entonces vamos a hacer una comparativa. Por eso te comentaba el tema del énfasis. Por ejemplo, aquí tenemos Daniel 7.1. Es donde tuvo la visión, y Daniel 8.1. Vamos a ver cómo ese periodo de 3 años. Y Daniel dice, en el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Eso pasó, esa historia pasó en el primer año del Belsasar. Luego, en el año tercero, pasó 1, 2, al tercer año, dice, Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Entonces, por eso te digo que este capítulo nos hace un énfasis. Dice, conecta, me está diciendo la Biblia, conecta el 7 con el 8, para que puedas entender. Porque recuerden, en el 7 aparece el Eterno haciendo un juicio en el cielo. Y para poder entender cuando ese juicio empezó, aparece el capítulo 8. Entonces, no puedes comprender el 7 si no lo conectas con el 8. Otro paralelo que hay, Daniel 7:28. Vamos a ver otro detalle. Cuando recibió la visión, aquí fue el fin de sus palabras, cuando recibió la visión. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Si lo comparamos con Daniel 8:27, y yo, Daniel, después de ver esa visión del capítulo 8, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Es decir, que en los dos casos quedó el hombre perturbado. Y en el capítulo 8 más, porque dice que se enfermó de lo que vio. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y es aquí donde va a surgir después el capítulo 9 para explicarle el detalle del 8. Por eso es importante que este libro lo vayas conectando, porque cuando entiendes esto, el Apocalipsis tiene un sentido distinto. Vamos al versículo número 2, Daniel 8:2. Dice, vi en visión, esa visión que se le había presentado en el capítulo 1. Dice, vi en visión cuando la vi, y yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Y vi pues visión estando junto al río Ulai. Pues aquí tenemos donde era antes Babilonia, esto que voy a marcar aquí, ¿vale? Y aquí está Daniel, obviamente, justamente en ese río, donde se le presentó la visión. Ahora, es curioso, porque en Daniel 7 y en Daniel 8, las visiones son en el agua. Pero el agua, pero de distintos lugares. Por ejemplo, fue en el Daniel 7, fue en el mar, donde surgió la visión. Pero en el capítulo 8 surge en un río. Y cuando no nos dice que es un río tortuoso, debemos que entender que es un río tranquilo, porque no nos ha especificado que el río estaba convulso, sino que el río corría, ¿sí? Es decir, que era un río tranquilo. Entonces, ahí encontramos que los dos escenarios tienen que ver con el agua. Solo que el capítulo 8, cuando nos habla de un río que no se mueve, un río tranquilo, nos va a conectar con otra cosa, con el santuario. Isaías 48:18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, eso dice Dios, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Aquí nos asoció obedecer, paz y el río. Isaías 66:12. Porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella paz
como un río. Vuelve a repetir esa frase. Paz como un río. Y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Entonces aquí encontramos que esto tiene una conexión directamente con el santuario. Me diréis, ¿y por qué? Porque los ríos tienen un origen. Y el contexto tiene que ver con Dios. La pregunta es, ¿y de dónde sale un río? Apocalipsis 22.1, si lo conectamos, dice, Apocalipsis 22.1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como de cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces, cuando hablamos de un río tranquilo, porque no especificó que era un río convulso, un río tranquilo, ese río, su origen viene del trono de Dios. Es decir, que la visión que vamos a ver con respecto al río tiene que ver algo con, en este caso, con el lugar que Dios tiene, que es su santuario. Porque el capítulo 8 tiene que ver con eso. Daniel 8.3, porque en este caso va a utilizar, recuerda que en el capítulo 7 utilizó animales inmundos, león, oso, leopardo, dragón. Aquí va a utilizar los animales del santuario. Daniel 8.3. Alcé los ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río. Carnero, ojo, tenía 2 cuernos, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Ahora, aquí encontramos 2 animales que se utilizaban en el santuario. El carnero. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que sucede con este carnero? Vamos a hacer un paralelismo. Casualmente nos dice lo siguiente, mira el detalle, para que conectes tú Daniel 8.3 con Daniel 7.5. Recuerda que ¿qué le pasaba al carnero, en este caso al carnero? Dice que tenía, te lo voy a marcar por aquí, dice así, los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Esta frase es la misma que conecta con Daniel 7.5. He aquí otra segunda bestia que si tú revisas los videos del capítulo 7 vas a ver que esa bestia es Medo-Persia, semejante a un oso, y utiliza la frase, la cual se alzaba de un costado más que otro. La misma frase se parece. ¿Por qué era así? Porque medos y persas no eran 2 reinos iguales, uno era más grande que el otro. Entonces aquí nos está utilizando que el punto de partida donde va a empezar la visión va a ser Medo-Persia, ya no Babilonia. Y me dirás, ¿y por qué? Porque cuando lees el capítulo 5 de Daniel, si no me recuerdo, Babilonia cae y el que continúa el reino es, en este caso, Medo-Persia. Entonces se excluye de la visión a Babilonia porque en el capítulo 5 encontramos el Mene Mene Tekel Uparsin, el fin de Babilonia. Entonces, ¿qué sucedió? Que Babilonia cayó y el pueblo fue a caer en cautividad 70 años. ¿Y dónde sacaste eso? Me dirás tú. Porque cuando pasamos a Jeremías, dice así, Jeremías 25:11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigará al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. Bueno, voy a explicar un poquito esto porque a lo mejor no lo comprendes. Vale, porque a lo mejor lo expliqué muy rápido. Con el pueblo de Israel, cuando tú lees Crónicas o lees los 2 libros de los reyes, vas a ver que una secuencia de reyes buenos, reyes malos. Y Crónicas hace lo mismo, reyes buenos, reyes malos. Y hay una conclusión que es que el pueblo de Israel termina en las manos de Nabucodonosor. El capítulo de Jeremías dice que cuando ese pueblo cayó iba a estar cautivo 70 años. ¿Sí? Y al final de ese tiempo iban a volver. Vale, por eso te comento este detalle. ¿Por qué? Porque resulta que cuando lees Esdras, el pueblo vuelve. ¿Y por qué tiene que volver el pueblo? Porque tiene que ser reconstruido de nuevo el santuario. Porque el santuario es algo importante en las cosas de Dios. ¿Sí?
Entonces es por eso que te comento este detalle. Entonces Babilonia cae y es decir que el pueblo está cerca de poder volver de nuevo del cautivo de los 70 años que dijo, en este caso, Jeremías. Y cuando se han cumplido los 70 años, y vamos a subrayar esta parte, que esa parte no dice aquí, lo que estoy subrayando, el versículo 12 que está aquí. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Y así será. Y así sucedió. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en la secuencia de... Ahora aquí estamos presentando el capítulo 2. En la secuencia de los imperios venían así: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y la Roma papal. Ahora, el capítulo 8 excluye a Babilonia porque va a caer, ¿sí? Va a caer porque va a caer y va a continuar desde Medo-Persia. Y de ahí es donde utiliza la figura del carnero con un cuerno más grande que el otro. ¿Ok? Ahora, dice así Daniel 8:4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. ¿Vale? Entonces ya tenemos los dos que van a pelear. Mientras yo consideraba esto, he aquí que un macho cabrío, ya encontramos que este carnero que tenía el cuerno más grande que el otro, pues se expandió. Pero de repente, dice 8:5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, dice, venía otro, del lado del poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar la tierra, dice. Bueno, voy a volver a leer. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Entonces aquí vemos que hay en este caso, dos animalitos que van a chocar. Y el que viene con más furia o más embalado, podemos decir, utilizar la palabra, o viene con más velocidad, es en este caso este macho cabrío. ¿Y qué es lo que sucedió? Versículo 6. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Porque recuerda, venía volando. 8:7. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Si vamos a la secuencia, si ha comenzado con Medo-Persia y volvemos a Daniel 2, es decir que esos 2 cuernos fueron pisoteados por el siguiente imperio. Y ese cuerno prominente no es otro más que el imperio griego a través de la figura en este caso, de Alejandro Magno. Por eso es que lo pongo aquí Alejandro Magno, porque él fue que conquistó a los medo-persas y los tumbó, como dice aquí, como dice la figura, tal cual dice el versículo, así sucedió en la historia. 8:8. Y el macho cabrillo se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, es decir, cuando estaba en su apogeo, en este caso Alejandro Magno, aquel gran cuerno fue quebrado, es decir, se murió este hombre, se murió joven, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, porque después de que él falleció, no dejó descendencia, sus 4 generales se hicieron cargo, en este caso, del reino. Y encontramos de nuevo el paralelismo con Daniel 7. Aquí encontramos que dice que, ¿qué pasó? Que vamos a ver, encontrar el lápiz primero, para yo ponerlo, está por aquí. Entonces encontramos que el gran cuerno fue quebrado y salieron 4 cuernos notables. Lo mismo que aparece una frase parecida en Daniel 7:6, porque sigue la misma secuencia. Simplemente que en Daniel está Babilonia, pero como Babilonia va a caer, y Daniel utiliza desde Medo-Persia. Daniel 7:6. Después de esto miré aquí otra semejante
decir, otra bestia, otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces, ¿qué tenía aquí? Aquí tenía 4 cuernos, aquí va a tener 4 cabezas. Las cabezas y los cuernos es el mismo símbolo, es decir, tenía en este caso, 4 líderes ese imperio. Aquí está el este. Entonces, vamos a unir cabezas y los cuernos. Y sigue la secuencia. Entonces, ¿cómo te das cuenta eso? Cuando tú vas haciendo la comparativa, yendo con la concordancia o buscando, al final encuentras el hilo conductor. Así que hasta aquí nos vamos a quedar, mis estimados amigos. Entonces hemos visto, para resumir, vamos hacia atrás. ¿Qué hemos visto primero? Que la Biblia utiliza un énfasis, ¿vale? Luego hemos visto que utiliza el soporte es Daniel 7. La visión, en vez de ser el mar, está en el río. Y recordamos que el río conecta con el santuario, porque el capítulo que vamos a ver tiene que ver con el santuario, el ataque al santuario. ¿Vale? Y luego también hemos visto, en este caso, este carnero que tenía 2 cuernos y que fue atacado por, en este caso, este macho cabrío. Entonces, en esa disputa, el de los 2 cuernos cae y el macho cabrío queda estable. Es decir que Medo-Persia cae y toma su relevo, en este caso, Grecia. Y como dice que el cuerno se dividió en 4, pues los que se hicieron cargo de ese imperio fueron los 4 generales que tenía, en este caso, Alejandro Magno. Entonces lo que encontramos con esto es que la Biblia nos muestra que Dios es el que controla el tiempo. Dios es el dueño de todo, es el dueño del Cronos. Así que por eso tenemos que tener confianza de que todo Dios nos ha dejado escrito en su palabra para que podamos vivir tranquilos. Así que si te ha gustado este canal, te invito a que te suscribas. Si te gustó el video, dale like. Y te invitamos a que nos veas en otro contenido. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Hasta pronto.